Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Doctrina de Salvación. Comenzamos, como es habitual, con un texto, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Continuamos con este hermoso tema de la doctrina de salvación, un tema muy importante para cada uno de nosotros los creyentes, un tema que va a ser importante primeramente para nosotros como creyentes que estamos creciendo cada día en el conocimiento del Señor, pero también para la, el evangelismo, ¿no? Para nosotros saber qué es lo que tenemos que expresar a través del mensaje del Evangelio. La doctrina de salvación es una de las doctrinas muy importantes dentro del cristianismo. Así que estamos avanzando por este módulo. Quiero recordarles un poco lo que hemos estado estudiando y lo que vamos a estudiar hoy. Hemos hablado del decreto eterno de redención, del decreto de Dios. Hemos visto la salvación desde su origen. La Biblia nos recuerda que fuimos salvos o Dios nos apartó para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esto de la salvación en la Biblia no se presenta como una improvisación de Dios o una respuesta de Dios a un hecho, a una cosa que ocurre en el tiempo, sino que la Biblia nos muestra la salvación como un plan, como algo que Dios ya tenía en mente antes de crear el mundo. Hablamos del decreto eterno de redención en la primera clase. En la segunda hablamos acerca de la obra de salvación. Vimos la obra de salvación en los diferentes momentos, etapas de la historia de redención. Y en la clase 3 comenzamos a hablar de lo que es el orden de salvación. El orden de salvación, como hemos ya hablado eh, en la clase pasada, pues nos habla acerca de ese deseo de ordenar los eventos eh, que Dios opera en la redención. Y en ese deseo de ordenar los eventos, pues hemos llegado a lo que se llama el orden de salvación, ¿no? En teología se trató de ordenar esos eventos de una manera bíblica, y es lo que conocemos como el ordo salutis o orden de salvación, ¿no? Ahora, es importante recordar que este es un esfuerzo por ordenar esos eventos y que Dios, cuando opera la salvación, opera como Él quiere. No necesariamente vemos que estos eventos ocurran de esta manera siempre. Y es más, no podemos nosotros ordenarlos con certeza de esta manera, como diciendo que así es y punto, sino que tenemos que reconocer que muchas de estas cosas pasan de una sola vez, pasan en el mismo momento en que Dios opera la salvación. Pero el orden de salvación nos sirve para estudiar esos eventos, nos sirve para conocer esos eventos y nos sirve para tener mucha más claridad de lo que ocurre en la vida de la persona que Dios salva, ¿no? Entonces, este orden de salvación nos presenta 8 eventos. En nuestra última clase vimos los 3 primeros y hoy vamos a continuar hablando de los 5 restantes. Entonces, la clase pasada hablamos de la elección, del llamamiento eficaz, de la regeneración, y hoy vamos a comenzar con este tema de la conversión, que es el cuarto evento en este orden de salvación que encontramos en la escritura, que vemos en la escritura que pasa en el momento de que Dios salva a una persona. Entonces vamos a comenzar a hablar de este cuarto eh, evento dentro del orden de salvación. La conversión es cuando una persona adopta como propio el mensaje del Evangelio. Es ese momento en que la persona adopta como propio el mensaje del Evangelio, ¿no?
El llamado del Evangelio es claro. La Biblia siempre lo presenta con un enfoque doble, ¿no? ¿Cuál es? El arrepentimiento y la fe. Ese es el Evangelio. A través de los años se ha querido formular un Evangelio más amable a las personas, un Evangelio que presenta a Dios más como humanista, el Evangelio que está de moda, ¿no? En muchos lugares que lo que pretende es como satisfacer las necesidades de las personas. Pero el verdadero evangelio que está en la Biblia nos habla de dos cosas, de arrepentimiento y de fe. Ese es el verdadero llamamiento del evangelio. Por tanto, la conversión implica esas dos cosas, arrepentimiento y fe. Son como los dos lados de una misma moneda. La moneda que se llama la conversión, ¿no? La conversión es cuando alguien se arrepiente y cree. Y en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, leemos en este evangelio, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentidos y creed. Esa es la fórmula. Ese es el mensaje. Arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe en el evangelio de la salvación de Cristo, que Él fue a la cruz y pagó por nosotros los pecadores. Ahora hablemos un poco de lo que es la fe y el arrepentimiento. La fe, vamos a hablar primeramente de la fe, vamos a definir la fe, estamos hablando de la definición de lo que es la conversión. Entonces definamos lo que es la fe salvadora, ¿no? Cuando hablamos de fe no nos referimos nada más a creer en Jesús, que Él existió, ¿no? Porque muchos son los que creen que Jesús existió, que vino a la tierra. Pero la fe salvadora es un don divino, realmente. La Biblia lo describe así. Es un don divino que consiste en la confianza en Jesucristo como el Hijo de Dios y que descansa en la obra de redención que Él efectuó en la cruz del Calvario. Esa es la verdadera fe. La confesión de fe de Westminster, quisiera citarla, hoy voy a citarla también para corroborar algunas afirmaciones o definiciones de estos temas y que nos ayuda, ¿no? Son definiciones muy claras, muy concisas, y recordemos que es el trabajo de muchos pastores, de muchos hombres de Dios que quisieron definir muchos de estos términos y por eso nos sirve mucho. Esta confesión, el capítulo 14 de la fe salvadora, lo define así, dice, la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra, también por la cual por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. Y esta definición es muy hermosa porque nos recuerda que eso es una obra de Dios. La fe salvadora la opera Dios en el alma de la persona. Es una obra del Espíritu Santo y es hecha ordinariamente, normalmente, a través de la palabra de Dios. Es decir, lo que cree, la persona que cree realmente es la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ahí está la definición de lo que es la fe. Es una obra de Dios en el corazón del hombre que le permite hacer propio el mensaje del Evangelio a la persona. Lo siguiente es la definición del arrepentimiento. Esa también es una importante definición, ya que la conversión se trata de fe y de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no es solamente remordimiento. Algunos piensan que es remordimiento. El remordimiento tiene que ver con las consecuencias, ¿no? Con las consecuencias que deja el pecado. ¿Quién no se siente mal cuando está sufriendo las consecuencias? Todo el mundo. Pero eso no significa arrepentimiento. Cuando uno está pasándola mal, pues claro que uno expresa remordimiento por lo que hizo, ¿no? Cuando uno ve las consecuencias, no quiere seguir sufriéndolas, no quiere seguir experimentándolas, y eso es normal, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un don divino también, es un regalo de Dios que produce dolor, vergüenza,
en el pecador por causa de su pecado, que lo lleva a confesar su iniquidad, a reformar su vida, a cambiar. Y el verdadero arrepentimiento está motivado por el conocimiento de Dios a través del Evangelio. Miren que la motivación no es simplemente las consecuencias, es el conocimiento de Dios, es entender que ofendimos a Dios. El capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster del arrepentimiento para vida lo define de esta manera. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, la fe, tanto como la de la fe en Cristo. Y miren, esto es importante porque hoy en día, con el ánimo de suavizar el mensaje y con el ánimo de que la gente acepte el mensaje, entonces muchos han quitado esta parte importante del arrepentimiento de lo que es el evangelismo. Y eso es un error. Aquí la confesión de fe nos recuerda que es tan importante hablar del arrepentimiento como hablar de la fe. El segundo punto dice, al arrepentirse un pecador se aflige por sus pecados, los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Es una clara definición de que el arrepentimiento no se trata simplemente de remordimiento, sino que es una obra divina que produce cambios en la persona, ¿no? Ahora vamos a ver algunos fundamentos bíblicos de lo que es la conversión. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Pues la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Hechos 20:21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos nos muestra la predicación apostólica y vuelve a lo mismo, vuelve a esas dos partes que son importantes. Hoy en día, para muchos, evangelizar es decirle a una persona, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Eso suena muy bonito, suena muy atrayente. ¿A quién no le gusta que le digan cosas como esas? Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento implica tener que decirle a la persona que es pecadora, ¿no? Y eso incomoda. Es inevitable que el verdadero Evangelio incomode. Es inevitable, no se puede mejorar o cambiar el mensaje para hacerlo más asequible a las personas, más amable, porque el Evangelio es una confrontación. Cuando predicamos el Evangelio, confrontamos a la persona con la realidad de su pecado. No debemos cambiarlo, no debemos hacerlo más amable, debemos predicarlo tal y como lo predica Jesús en el Nuevo Testamento, como lo predican los apóstoles, o como muchas veces también los profetas del Antiguo Testamento lo hicieron, hablándole a las personas de su pecado y llamándoles al arrepentimiento de la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, no lo podemos cambiar. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es un texto muy hermoso y nos recuerda que el Evangelio es por fe, ¿no? Y eso es muy importante. El evangelio que predicamos es para que la gente crea en el Señor Jesucristo. No es un evangelio de obras, donde invitamos a la gente a salvarse a través de sus obras. No, les confrontamos con su pecado para que se arrepientan y pongan su fe en Jesús. No simplemente para hacerlos morales, sino para que ellos crean en el Señor Jesucristo en la obra de redención. La salvación no descansa en nuestras propias obras, sino en la obra del Redentor. Hechos capítulo 11. Versículo 18 dice, entonces
Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Otro texto muy importante que nos muestra el arrepentimiento como un don de Dios, ¿no? ¿Quién fue el que dio arrepentimiento a los gentiles para vida? Pues Dios. Dios es el que da el don del arrepentimiento. Esos son algunos de los fundamentos bíblicos de la doctrina de la conversión. Ahora hablemos algunas características de la conversión, obviamente por cantidad, por nuestro tiempo que es limitado en estos estudios, pues no podemos ahondar en muchas características, pero siempre queremos resaltar una de todas las características de cada una de estas etapas del orden de salvación. La conversión podríamos hablar de una característica que es importante nombrar y es que es obra de Dios. Tanto la fe como el arrepentimiento son obras de Dios, no son obras humanas, porque el hombre desde la caída es un pecador. No está dispuesto a creer salvadoramente y mucho menos a arrepentirse de sus pecados. Él disfruta de su pecado, él se deleita en su pecado, no se va a arrepentir a las buenas, digámoslo así, no se va a arrepentir porque sí de sus pecados. Tiene Dios que obrar en su corazón el querer como el hacer. Y es lo que la Biblia nos presenta en cuanto a la conversión. La conversión es obra de Dios. Y esto nos debe dar ánimo a nosotros, los creyentes, que estamos llamados a predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros nos tomamos esto como propio, ¿no? Como si nosotros tuviésemos que convertir a las personas. Pero la Biblia nunca dice que nosotros debemos convertir a las personas. El que efectúa la conversión es Dios. Nosotros estamos llamados simplemente a predicar. Hay que hablarle a la gente del Evangelio. Debemos presentar el Evangelio. Esa debe ser nuestra normalidad como cristianos. A todo el que podamos debemos presentar el Evangelio. Pero ¿quién obra realmente la conversión en la persona? Solamente Dios. ¿Quién puede transformar un corazón? Solamente Dios. Si yo no estoy llamado a cambiar el corazón de nadie, pues yo puedo descansar, puedo estar tranquilo, puedo estar seguro de que yo estoy haciendo mi trabajo y que el trabajo de la conversión lo va a hacer Dios en el que Él decida. Así que yo puedo estar tranquilo cuando predico el Evangelio. No hay una persona más difícil que convertir, no hay una persona más difícil que salvar. Dios salva al que sea en el momento que sea. No soy yo el que lo salva, así que puedo estar mucho más tranquilo. Y esa es una realidad. La conversión es una obra de Dios. Aquí tenemos dos textos. El primero es el de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Claramente este texto dice que la fe es un don de Dios y que no es por obras, ¿no? Entonces, nosotros predicamos el Evangelio y el que puede hacer que la persona cree es Dios. Si no creyó, nosotros estamos tranquilos en el sentido de que nosotros hicimos nuestra parte. Pero Dios es el que hace la obra de redención, es el que efectúa la fe en ellos, ¿no? Y en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, dice claramente este texto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y este es otro texto que nos recuerda que es Dios el que puede hacer que una persona cambie, que una persona realmente se arrepienta, ¿no? Dios les conceda que se arrepienten. Y ese texto es muy claro al decir que nosotros debemos predicar con mansedumbre, debemos enseñar con mansedumbre. Hay personas que son soberbias cuando van a enseñar como si ellos se lo supieran todo o si ellos no pecaran. Y la realidad es que todos somos pecadores y estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Si Dios no hubiese efectuado el arrepentimiento en nosotros, pues nosotros seguiríamos en nuestros pecados. De ahí la importancia de reconocer que es Dios el que puede convertir. Y cuando yo hablo, cuando yo enseño, cuando yo predico el Evangelio, debo hacerlo con mansedumbre, no con soberbia, porque el único que puede cambiar a la persona es Dios. No son sus gritos, no son
su desespero que muestre cuando está predicando no es la manera en que usted lo haga, es la obra que Dios hace. Dios puede salvar a una persona con una enseñanza tranquila, con una enseñanza eh, normal, porque el que salva al fin de cuentas es Dios, el que convence es Dios, el que obra es Dios. Así que usted debe hablar con mansedumbre, corregir con mansedumbre, por si quizás Dios le concede a esa persona arrepentimiento para que conozca la verdad y escape del lazo del diablo. Ahora hablemos de la quinta, el quinto evento dentro de este orden de salvación, que es la justificación. La justificación. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es justificación. La palabra justificación es un término forense que significa declarado justo o inocente. Eso es lo que significa, ¿no? Dentro del Evangelio, la justificación nos habla del hecho de que Dios declara justo por la sangre de Cristo al pecador, ¿no? Al pecador que justifica lo declara justo por la obra de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un texto precioso que nos recuerda la obra de redención completa de Dios, y entre esa obra de redención está la justificación, ¿no? Dice, y a estos también justificó. Y hay dos elementos en la justificación para entenderla bien que nos deben quedar claros. ¿Cuáles son? El primero es que Dios nos perdona nuestros pecados, ¿no? Dios nos perdona nuestros pecados. En la justificación por la obra redentora de Cristo, Dios perdona nuestros pecados. Pero también en la justificación por la obra redentora de Cristo el Salvador, Dios nos aplica la justicia de Jesús. Dios nos aplica esa justicia. Entonces, esos son dos elementos claros en la justificación, que somos perdonados y que se nos aplica a nosotros la justicia de Cristo. Es decir, que en la redención Dios ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve como justos en Cristo. De ahí que la Biblia hable de nosotros como justos. Somos justos por la obra de Cristo, no por nuestras obras. La confesión de fe de Westminster, en el capítulo 11 de esta confesión titulado de la justificación, dice en el punto 1, dice, a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia. Ojo, la justificación no es infundirles justicia, ¿no? No, esto es otra doctrina. No es infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. Eso sí es la justificación. La justificación no habla de que Dios nos hace justos en nuestra práctica, no, sino más bien es un término jurídico que habla de que Dios nos declara justos. ¿Cierto? ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados y aplicando en nosotros la justicia de Cristo, aceptando nuestras personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándole la obediencia, satisfacción de Cristo, y ellos por la fe la reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios, como ya lo vimos, ¿no? Entonces, básicamente, aquí nos están resumiendo lo que es la doctrina de la justificación. La justificación no es por ningún acto que nosotros hayamos hecho, ni siquiera somos justificados con base en nuestra fe, sino que somos justificados con base en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo. Es decir, esto es lo que toda la Biblia Dios nos había enseñado, que la paga del pecado es muerte, pero Cristo opera como el sustituto, como aquel que dice yo pago, ¿no?
Y cuando Cristo muere en la cruz, lo que está diciendo es yo pago la deuda de, y es por la obra de Cristo que nuestra deuda ha sido pagada. No tiene que ver con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Cristo hizo justicia al morir en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Yo tenía que morir, pero Jesús dijo, yo muero por él. Y por eso somos justificados. Esa es la justificación. Ahora veamos algunos fundamentos bíblicos, algunos textos. Dice Romanos capítulo 3, versículos 21. Vamos a leerlo hasta el 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un texto que nos habla claramente de que el justo es Cristo, de que nosotros somos pecadores y que Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Él fue el que pagó, con su sangre pagó. La paga del pecado es muerte. La sangre debía ser derramada y la que se derramó fue la de Jesús. Jesús dijo, yo pago, y por medio de él el creyente tiene justificación por la fe. Lo enseña la Escritura. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es solamente moralismo. Mientras estemos en este mundo, el pecado va a ser una situación con la que vamos a luchar. Cristianos o no cristianos, vamos a estar rodeados de pecado. Vamos a tener luchas los cristianos con el pecado. Los que no tienen a Cristo van a vivir en su pecado. Pero el creyente va a tener luchas con su pecado todo el tiempo. El Evangelio no es simplemente moralismo, no. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de lo que Cristo hizo en la cruz, de que por medio del sacrificio de Cristo el hombre puede tener redención, puede tener vida eterna. Ese es el regalo, ese es el Evangelio. Esa es la gracia, ¿no? Entonces ese debe ser nuestro mensaje, el mensaje de la obra de Jesús. Ahora, hablemos de algunas características o de una característica de la justificación. Si yo quisiera resaltar una de tantas características de la justificación, la que escojo es la gracia, porque la gracia nos habla de la realidad de la justificación. No se puede obtener salvación, justificación por obras. La justificación es un regalo de Dios. El único instrumento de la justificación es la fe, ¿no? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. El creyente es justificado por fe sin obras de la ley. Lo que nos da la entrada al cielo es la fe. Alguno podría decir, bueno, pero las obras también son importantes. Sí, son importantes, pero no son la razón de nuestra salvación, sino son el fruto de la salvación. La Biblia también aclara que la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, entre ellas pues la regeneración, la santificación, que son obras de Dios que producen un cambio en la vida del creyente. Por ejemplo, Santiago capítulo 2 versículos 17 y 18 habla de esa relación de la justificación con la santificación, que si usted realmente ha sido justificado, pues en usted también está orando Dios para santificación. Santiago dice en el capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La verdadera justificación viene acompañada de obras. Viene acompañada de obras porque el resultado de la obra de Dios en el corazón del hombre para salvarlo son las buenas obras, ¿no?
Entonces debemos entender la posición correcta de las obras. Las obras son el fruto de haber sido salvos. Por eso siempre deben estar en el creyente, pero no son la razón por la cual somos salvos. La Biblia dice que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe. Vamos a pasar al siguiente, eh, a la siguiente etapa dentro de esta orden de salvación, al siguiente elemento del orden de salvación, que es la adopción. La adopción es otra parte importante dentro de esa obra de Dios en el corazón y en la vida del el pecador. Entonces, la definición de la adopción, adoptar a alguien es hacer que una persona sea un hijo o una hija legalmente, ¿no? Legítimamente. Y Dios, por su obra soberana, por su gracia, convierte a los pecadores de pecadores, siervos de Satanás, en siervos de Cristo e hijos de Dios, ¿no? Esa es la obra de Dios en la adopción. De nosotros ser siervos de Satanás, Él nos hace siervos suyos, siervos de Cristo e hijos de Dios. Él manifiesta su amor paternal para con los pecadores perdidos, adoptándolos como sus propios hijos. Y es a través de esa adopción que Dios le da a los redimidos los derechos y los privilegios y protección como perteneciendo a su familia y teniendo su nombre, ¿no? Es por la adopción que nosotros tenemos derechos legales como hijos de Dios. Y podemos leer muchos textos en la escritura que nos hablan acerca de esto, de ese privilegio que tenemos de la adopción. Este es un privilegio. Efesios, por ejemplo, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice, en amor, está describiendo la redención, y dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, todos los creyentes somos hijos e hijas adoptivos del Padre. Somos hermanos en Cristo. Somos coherederos con Cristo de esa bendición que Dios tiene para sus hijos en la eternidad. Entonces, el texto es muy claro en hablarnos de que esta adopción es en amor, es decir, lo hace Dios por su soberana voluntad, por su gracia, y lo que dice es que es según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? También hay un propósito, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito de la adopción en la gloria de Dios. Hemos visto en cada una de estas eh, etapas, en cada una de estos elementos del orden de salvación, hemos visto cómo la gloria de Dios es lo importante, ¿no? El Evangelio apunta a la gloria de Dios y no simplemente a la realización humana, sino a la gloria de Dios. Y es así como en la adopción Dios es glorificado. Todos los creyentes somos hijos e hijas de Dios adoptivos. Somos hermanos en Cristo. Y la Confesión de Fe de Westminster habla acerca de la adopción de la siguiente manera. Dice, Dios se digna a conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean participantes de la gracia y adopción, por la cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar Abba Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un Padre, sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Ahí está la descripción completa de lo que es la adopción, de todos los privilegios que tenemos, del poder clamar a Dios como nuestro Padre, de ser protegidos, de ser corregidos también por Él, ¿no? Todos estos privilegios de la adopción son de todos los hijos de Dios. Miren que no es privilegio de unos cuantos, ¿no? Sino que todos estamos ahí en esa familia de la fe
recibiendo esos beneficios de haber sido adoptados por la gracia preciosa de nuestro Padre. Hablemos ahora de algunos fundamentos bíblicos de la adopción. La Biblia enseña la adopción. ¿Dónde está la adopción dentro de la Biblia? Pues Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo para redimirnos, para adoptarnos. Y ahora somos hijos de Dios. Podemos clamar a Dios Abba Padre, ¿no? Ya no somos esclavos, ahora somos libres, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y Romanos, capítulo 8, versículo 15 al 17 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este texto también nos habla del privilegio de ser hijos, nos recuerda que somos herederos, que tenemos una herencia de parte de Dios, todos los hijos, y que podemos clamar al Señor como nuestro Padre. Y también vamos a ver una característica acerca de la adopción. La característica que quiero resaltar aquí es la responsabilidad, ¿no? Porque cuando hablamos de adopción, generalmente vemos la parte bonita, ¿no? Los privilegios. Hablamos de la herencia, hablamos del perdón, hablamos acerca del cuidado de Dios, de su protección, pero esta parte también es muy importante. La Biblia aclara una y otra vez en los textos que ya leímos que también hay responsabilidades en medio de la adopción. Como parte de una familia, como miembros de la familia de Dios, pues Dios también opera sobre nosotros como Padre, ¿no? Como expresión de la relación familiar, Dios como Padre también no solamente nos enseña, sino también nos disciplina, ¿no? Y esa es una realidad que vemos en la Escritura. Dios está allí también para amonestarnos. Que tengamos a Dios como Padre no quiere decir solamente que tenemos el privilegio de la herencia y de todas estas cosas hermosas que dice la Biblia, sino que también tenemos privilegios que son responsabilidades, como el de obedecerle, de temerle, de honrarle, ¿cierto? Dios en la Escritura llama la atención de su pueblo y le dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cierto? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Recordándonos que hay responsabilidad de hacer parte de la familia de la fe. Y hay muchos textos que nos hablan de estas responsabilidades, pero hay uno en Hebreos capítulo 12, del 5 al 8, que quisiera que leyéramos y recordásemos esa responsabilidad de hijos. Dice Hebreos 12:5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y es un texto muy hermoso porque nos habla de ese privilegio de la adopción, pero también nos recuerda de la responsabilidad. Como hijos de Dios debemos ser obedientes al Padre. Si no somos obedientes al Padre, pues vamos a recibir el castigo del Padre, como es natural. Todo, todo papá que ve a su hijo andando por el mal camino, pues le va a corregir. Eso es la realidad. Hoy en día hay unas técnicas psicológicas de crianza que, que, que hacen ver el castigo como malo.
como crueldad, pero la Biblia enseña que el castigo es amor. Cuando castigamos a un hijo estamos, como dice la Biblia, estamos librándolo de sus pecados, ¿no? Estamos librándolo de las consecuencias que puede llegar a soportar. Cuando consentimos a un hijo y no lo castigamos, no le enseñamos, no le disciplinamos, pues sencillamente él va a sufrir. Y nosotros como padres también, porque sus decisiones nos van a afectar a nosotros. Las consecuencias de su pecado nos van a afectar inevitablemente a nosotros. Entonces, por eso la Biblia habla de la disciplina como parte importante de la crianza. Y en cuanto a la adopción, pues tenemos que decir que nuestro Padre tampoco nos va a dejar en nuestros pecados. Él va a estar allí disciplinando, va a estar corrigiendo, va a estar obrando en nosotros, enseñándonos cuál es el camino y haciéndonos entender. La Biblia dice, te haré entender, ¿no? No simplemente dice, te enseñaré, dice, te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Y eso es lo que quiere decir, es que cuando somos hijos, Él va a estar allí corrigiendo, va a estar allí disciplinando, porque parte de la bendición de ser adoptados hijos de Dios es la responsabilidad de actuar como hijos. Y pasamos al siguiente elemento de este orden de salvación, que es la santificación. Este es un tema precioso, el de la santificación. La santificación es el proceso por el cual el creyente se va haciendo cada vez más semejante a la imagen de Dios y alejándose del pecado. Cuando fuimos redimidos, Dios nos dio vida nueva y empieza un proceso, una obra en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Él. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros los pecadores, cuando somos redimidos, empezamos a ser renovados para andar en una vida nueva. La santificación comienza en realidad con la regeneración. Cuando Dios nos salvó, ya vimos la doctrina de la regeneración, cuando Dios nos salva, nos cambia, nos transforma, cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. Esa es la regeneración. Y allí empieza lo que es la santificación. Y esa santificación continúa hasta el último día de nuestras vidas. En realidad, solo podremos ser perfectamente santos en la eternidad cuando seamos glorificados. Mientras tanto, como les decía hace un rato, vamos a estar luchando constantemente con nuestro pecado. Cada día Dios va a estar obrando, va a estar corrigiendo, va a estar transformando y renovándonos a la imagen de su Hijo. El Catecismo Mayor de Westminster, ya no solamente en la confesión, sino que vamos ahora a citar el Catecismo, dice en la pregunta 75, ¿qué es la santificación? La respuesta dice, la santificación es una obra de la libre gracia de Dios por la cual aquellos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuesen santos son en el tiempo por la poderosa operación del Espíritu Santo. Perdónenme que creo que me salté un poco. Dice, la santificación es una obra de la libre gracia de Dios por la cual aquellos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuesen santos son en el tiempo por la poderosa operación del Espíritu Santo, quien les aplica la muerte y resurrección de Cristo, renovadas en todo el hombre conforme a la imagen de Dios, teniendo sembrada en su corazón la simiente del arrepentimiento para vida y de todas las otras gracias salvadoras, excitadas, aumentadas y fortalecidas, de tal manera que ellos mueren cada día más y más para el pecado y se levantan a novedad de vida. Esa es la obra del Señor en la santificación. Cada día Dios va transformándonos, va cambiando, va renovando nuestro corazón. Vamos dejando aquello que era del viejo hombre y siendo renovados en un nuevo hombre a la imagen de Cristo. Esa es la santificación. Ahora vamos a ver algunos fundamentos bíblicos. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este texto nos dice que Cristo nos escogió no simplemente para salvación. Algunos creen en la salvación simplemente como el hecho de ser justificado y de no tener que ir al infierno. Pero eso no es salvación. Salvación nos habla también, eh, aunque eso hace parte de la salvación nos habla también de la práctica de la vida. Dios nos ha librado, nos ha salvado no solamente de la condenación eterna, sino del pecado. Ahora no somos esclavos del pecado, somos libres. Y por eso podemos vivir en novedad de vida. Entonces la salvación nos habla de santificación. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos escogidos para ser santos, para ser, la palabra santo significa apartados para. Hemos sido apartados para Dios, para hacer su voluntad, para vivir conforme a su propósito. Esa es la realidad del cristiano, por eso es una contradicción ser un creyente y vivir en los pecados que practicábamos antes. Eso no es ser un creyente. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otro texto precioso que nos habla de la obra continua, constante que Dios hace en nosotros cuando nos redime por la obra de Cristo y nos da vida eterna. Hace una obra de santificación donde cada vez más vamos siendo transformados conforme a la imagen de Cristo, vamos llevando fruto en el Señor, vamos siendo renovados, vamos conociéndole más y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, vamos a hablar de alguna característica de la santificación y aquí quisiera hablar de tres aspectos de la santificación. ¿Cuáles son? El primero es la santificación posicional. Esta es una forma de ver la santificación como la muestra la Biblia en la Escritura. Entonces, lo primero que vemos es la santificación posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia encontramos que hay una posición de santidad en el creyente por causa de la justificación. Es decir, cuando Dios nos ve en Cristo por la obra de la justificación, pues nos ve como santos. Entonces, muchos textos donde hablan de los santos están hablando de ese aspecto de la santificación, de la posición que tenemos delante de Dios por la justificación. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en la Biblia dice a los santos de la iglesia en Corinto, ¿cierto? Cuando hablamos de los santos de la iglesia, no estamos diciendo que los cristianos no pequen. Algunos leen ese texto y dicen, mire, ellos sí eran santos, ellos sí andaban perfectamente. Pero cuando la palabra de Dios habla acerca de esa santidad, está hablando de la posición que tenemos nosotros delante de Dios. La Biblia dice que Dios nos ve a nosotros en Cristo. Y si nos ve a través de Cristo, nos ve como santos, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y esa es la realidad. Por eso la Biblia habla de que nosotros somos santos posicionalmente. Ahora, también hay otro aspecto de la santidad, que es la santidad continua. La obra que Dios hace continuamente en los hijos, en sus hijos, como lo que acabamos de leer en Efesios y en Colosenses. Esa obra continua de Dios en nosotros, que nos va renovando cada día conforme a la imagen de Cristo. Ahora, existe otro tercer aspecto de la santificación, que es la santificación perfecta. Es decir, cuando realmente el creyente va a ser santo, eh, no solamente posicionalmente y no solamente con la expresión que usamos para hablar de que hemos sido apartados para Dios, sino cuando ya podamos apartarnos totalmente del pecado, pero eso va a ser en la glorificación. Eso no va a ser aquí en la tierra. En la tierra vamos a tener luchas con el pecado todo el tiempo. El apóstol Pablo decía que todos los días combatía contra su pecado. Él decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Constantemente era una lucha para él y así lo fue hasta el último día de su vida. Lo mismo va a pasar con nosotros. Hasta la glorificación vamos a tener esa plenitud de santificación en Cristo.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, y alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ese es un texto precioso, nos habla de la santificación, de la obra que Dios está haciendo en nosotros y de cómo Dios se encargará de obrar esa perfecta santificación en todos sus hijos, los creyentes. Vamos con el último elemento, el octavo elemento del orden de salvación, que es la glorificación. Y como siempre vamos a empezar con la definición. Entonces, esta es obviamente la última etapa en el orden que culmina el proceso en el estado eterno. No aquí en la tierra, sino en el estado eterno. La glorificación es el aspecto futuro de la salvación, en el cual toda la obra que Dios comenzó en los escogidos desde la eternidad y que Él va desarrollando a través de todos los pasos que hemos estado estudiando aquí, pues se consuma en la eternidad, en la plenitud con Cristo. Todo esto que hemos visto, todo este proceso tiene una consumación en la eternidad y esa consumación se llama glorificación. Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que espera la iglesia. Esa realización final es la que está esperando la iglesia y ocurrirá cuando Cristo vuelva y reúna a su pueblo y lo glorifique junto a Él. Ese es el anhelo de nuestro corazón, el deseo de la iglesia, la glorificación. Ese es el objetivo, el fin nuestro que perseguimos el día cuando el Señor venga de manera gloriosa y nos transforme a su imagen. Y como dice la Escritura, ya no tengamos más lucha contra el pecado, ya estemos allá en gloria con Él. Fundamentos bíblicos con relación a la glorificación. Vamos a ver algunos. Dice, 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, vida es la muerte en victoria. Y ese texto es maravilloso porque nos habla de esa glorificación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el día en que el Señor vuelva. Lo corruptible se vestirá de incorruptible, lo mortal de inmortal, y Dios nos transformará conforme a lo que Él ha prometido. Ese es un texto que nos habla claramente de la glorificación, del momento en que Dios obre en su iglesia. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 también nos recuerda ese precioso momento. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese texto nos habla acerca de nuestra ciudadanía. Aunque estamos aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y un día, ¿cierto? Un día seremos transformados, un día Dios obrará en nosotros y nos llevará a ese lugar. Esa es la esperanza de la iglesia. Dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Finalmente quisiera hablar de una característica de la glorificación y la característica de las que les quiero hablar es de la esperanza que santifica. Eso es la glorificación. La glorificación es una esperanza que santifica.
Cuando hablamos de salvación por fe, cuando decimos que somos redimidos por la gracia de Cristo, algunos piensan que eso quiere decir que podemos vivir en esta vida en pecado y hacer lo que se nos antoje aquí, que al fin y al cabo Cristo pagó. Pero eso no es lo que la Biblia enseña acerca del cristianismo. El cristianismo habla de la santificación, de la regeneración, habla de todas estas doctrinas que vienen como parte de la salvación. Acabamos de ver todas estas orden de salvación y vimos que no solamente en la justificación, sino los otros elementos de la obra de salvación están presentes en la vida de cada creyente. Pero cuando hablamos de la glorificación es una esperanza que santifica. La Biblia la presenta así, es decir, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que sabe y espera la redención final, el día de la glorificación, pues ese conocimiento, en vez de hacerle libertino, en vez de llevarle a la corrupción, todo lo contrario, le lleva a la santificación. Y es lo que la Biblia presenta en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice, por ejemplo, este texto que tenemos aquí de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ese es un texto precioso porque nos recuerda que la glorificación es una esperanza que produce en el creyente santificación. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo cada día. Y eso es maravilloso. Así que como iglesia esperamos esa última etapa, ese último elemento del orden de salvación, ¿no? Estamos en todo este proceso con Dios. Hemos recibido algunas de estos elementos del orden de salvación. Estamos en algunos, pero esperamos la glorificación, ese momento glorioso donde aparezca nuestro Salvador y nos lleve y nos transforme a su imagen. Así que con este último elemento, pues terminamos nuestro estudio de la doctrina de salvación. Espero que en nuestro corazón se hayan afirmado muchas de las verdades del Evangelio que son importantes en nuestra comprensión de esta importante doctrina. Así que vamos a terminar. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo estudio que vamos a hacer. Dios los bendiga.